nos bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos para poder compartir la palabra de Dios. Y este día vamos a estar reflexionando en Mateo capítulo 7, versículo 1. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seas juzgados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, a esta hora venimos pidiéndote que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. También que limpies nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir de tu palabra, para poder atesorarla en nuestra alma, pero sobre todo para ponerla en práctica. Gracias, Padre, por ese amor incondicional, por tu misericordia que nos ha alcanzado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y todo te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Este versículo de la Biblia es una clara invitación a la tolerancia y a la comprensión hacia los demás. El llamado a no juzgar hace referencia a cómo debemos tratar a los demás, destacando la idea de que no debemos juzgar a las personas sin conocer sus circunstancias ni su historia de vida. El mensaje es claro: si no queremos ser juzgados, también nosotros debemos sostener una actitud de comprensión hacia los demás, evitando siempre emitir juicios precipitados que pueden llegar a herir o incomodar a los demás. En nuestra vida diaria es común encontrarnos con personas que cometen errores, que actúan diferente a nosotros o que piensan de otra manera. La reacción natural muchas veces es juzgar, criticar o condenar. Pero hay un camino más alto y más humano: la compasión. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 3, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Recordemos, el juicio destruye relaciones, la compasión, en cambio, abre puertas a la esperanza y la restauración. El peligro del juicio. Juzgar significa colocarnos en un lugar de superioridad al señalar el error de otros, sin reconocer nuestras propias fallas. Nuestro Señor Jesús lo ilustró así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así es, amados hermanos, muchas veces nosotros nos las llevamos de espíritu flauti, que andamos casi flotando, que no hacemos pecado alguno, que somos puros y santos y perfectos, y solo estamos prestos para señalar y para condenar a nuestro hermano. Pero se nos olvida que al hacer esto, al señalar, ¿cuántos dedos más nos estamos señalando nosotros mismos? 3. Sumado a eso, el Señor nos está diciendo cómo podemos ver la basurita que tiene nuestro hermano en su ojito y nosotros no podemos ver la gran rama que tenemos en nuestro ojo, de tanto defecto, de tanta maldad que puede habitar en nosotros, amados, porque es una realidad que muchas veces decimos ser hijos de Dios, somos hermanos cristianos, pero a la final quizás estamos obrando peor que las personas que están en el mundo. Por eso les digo que debemos de guardar nuestro testimonio, no solo en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos, es en todo lugar, en nuestro trabajo, principalmente en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros familiares, porque ellos son los primeros que nos señalan, que nos juzgan, que nos critican, que nos
nos ven en el suelo y en vez de darnos la mano, nos ponen el pie para que no nos levantemos. Así hay familias, amados. El juicio nos hace hipócritas. El juicio nos hace hipócritas porque todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Así que tratemos de, amados hermanos, de usted y yo, de no ser hipócritas. El juicio nos endurece el corazón y nos vuelve fríos, nos vuelve una persona apática, que no nos importa el sufrimiento, la dificultad, el dolor de la persona con la que nosotros podamos estar conviviendo, ya sea en nuestra iglesia, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra propia familia. El juicio nos aleja de las personas cuando lo que más necesitamos es acercarnos, porque como nos estamos encargando de estar señalando, de estar juzgando, de estar criticando, la persona, en vez de hallar consuelo en un hermanito de la congregación, haya rechazo, haya repudio. ¿Qué hace? Entristecido nuestro hermano y su corazón herido, da la vuelta y se va. Y después decimos, ay, el hermano ya no viene. ¿Y por qué no viene? Pero se nos olvida que nosotros hemos sido roca de tropiezo. Yo no les digo piedra, hermanos, porque la piedra es muy pequeña. Nosotros muchas veces somos rocas de tropiezo. Veamos, hermanos, en qué fallamos nosotros también. No solo nos encarguemos de estar señalando los defectos de los demás. El valor de la compasión es ponerse en los zapatos del otro y extender misericordia en lugar de condena. No se trata de justificar lo malo, sino de dar una oportunidad para cambiar y sanar. Nuestro Señor Jesús, Él mismo dio el ejemplo con la mujer sorprendida en el adulterio. En lugar de apedrearla como todos le decían, hay que apedrearla porque ha sido encontrada en adulterio. Y él le dijo, sí, está bien, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Calladitos, botaron la piedrita y se fueron. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores, amados hermanos. Entonces, ¿qué le dijo nuestro amado Señor Jesús, tan precioso, Él, tan amoroso? ¿Qué le dice Él? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿qué nos recalca Él? Que no pequemos más. Es lo que Él siempre dice cuando está dando su bendición. Entonces, tan precioso Él, que Él tenía la autoridad y toda la autoridad la tiene aún de estarnos juzgando, de estarnos señalando, pero Él no lo hace. Él nos corrige con amor, nos instruye por medio de su palabra, la cual estamos leyendo para cada día, amados hermanos, ponerla en práctica. No es solo porque vamos voy a ir a ver de qué va a hablar ahora la hermana. No, es de ponerla en práctica. Entonces, dice también en la parábola del buen samaritano, amados hermanos, en la parábola del buen samaritano es otra enseñanza que nuestro Señor Jesús nos está dando, y vean que es que su palabra es tan maravillosa que nos dice: los religiosos pasaron de largo. Se recuerdan que había un herido a medio camino y entonces pasaron los religiosos de largo. Yo les pongo mi testimonio. Cuando nosotros estuvimos en la gran necesidad de recaudar fondos para el trasplante de mi hijo, nosotros como hermanos, pues acudimos primeramente a los lugares de nuestra donde nos congregábamos, o de las amistades de mi esposo, pastores, etcétera.
Pero lastimosamente no hallamos el apoyo que nosotros esperábamos. Y yo me recuerdo, siempre digo el texto que dice la palabra del Señor: maldito varón que confía en otro varón. Entonces, ¿por qué? Porque no era allí donde nosotros íbamos a encontrar la bendición, sino que la encontramos ¿en dónde? En un buen samaritano. Aquellos que no se llevaban en aquel tiempo con los judíos. Entonces el samaritano acá es una doctora que ella es católica, que ella no dudó en ningún momento, no cuestionó: ay, pero ustedes son evangélicos, ay, pero usted... No, ella no dudó, ella dijo: ¿a dónde voy a hacer el depósito? Más de $100,000. Ella lo depositó al hospital de Colombia. Nosotros como familia no tocamos ni un centavo. Ella personalmente donó ese dinero. Ella fue el buen samaritano. No nos juzgó, no nos señaló, no dijo: ay, pero ¿y para qué van a hacer trasplantes a esa hipótesis si es un gran vagabundo, si es un gran borracho? Porque en eso sí somos expertos, amados, los hermanitos, en señalar. Entonces no hubo apoyo más que solo los fieles que estaban con nosotros. Ese remanente que yo siempre le doy gracias a mi Señor por esas hermanas de fe, por esas hermanas que yo sentía sus oraciones, amadas hermanas. Yo se los agradezco, las amo en el amor de Cristo, porque yo sentía las oraciones de mis amadas hermanas que estábamos en aquel tiempo en ese ministerio de oración: mi hermana Gladys, mi hermana Karen, mi hermana Tere, mi hermana Juana, mi hija Mariela. Ellas formaban ese núcleo de poder de oración en aquel entonces. Qué precioso es nuestro Señor, porque aquí nos da el mayor ejemplo que los religiosos nunca están para darnos la mano. Porque la compasión no se queda en palabras, sino que se activa, se levanta y se transforma. Las diferencias son muy claras. El juicio señala el error, divide y condena y apaga la esperanza. Mas la compasión ofrece un camino de cambio, acerca y restaura, enciende una nueva oportunidad. Recordemos siempre lo que nos dice Santiago: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo vivir la compasión en la práctica? Reconociendo que todos fallamos, nadie es perfecto, pensando antes de hablar: ¿mis palabras hieren o sanan? Escuchando más y criticando menos. Preguntémonos: si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Usted cómo se hubiera sentido si hubiese estado en mi lugar de aflicción de madre, que solo el trasplante de médula era el que le iba a dar vida a mi hijo? No importando si mi hijo es santo, si es bueno. No, amados, se trataba de darle vida. Y llegó la samaritana, que mi Señor sabe los pensamientos que tiene para usted y para mí, que son de bien. Él sabe en los caminos que nos va poniendo, y no en los caminos ni en los pensamientos de nosotros. Alabado sea el nombre de mi Señor. ¿Cómo me gustaría que me trataran? Busquemos restaurar, amados, y no condenar. La vida ya es demasiado dura como para que nos estemos señalando unos a otros. Lo que el mundo necesita no son más jueces, sino más personas que miren con compasión y que nos amemos unos a otros en el amor de Cristo. A eso nos ha mandado el Señor, porque nuestro Señor Jesús mostró ese camino. No vino a condenar, sino a salvar, a dar esperanza y a restaurar vidas.
no a condenar. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, nos dice su santa palabra. El juicio encierra, hiere y aleja, pero la compasión abre caminos, sana y acerca. Hoy podemos elegir, ¿seremos rápidos para condenar o seremos manos que levantan? La compasión siempre será más poderosa que el juicio, porque donde hay compasión hay amor, y donde hay amor hay verdad. La verdad es Dios y Dios es amor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y esta ha sido la reflexión o meditación de este día. Ahora, amado, le invito, usted amigo que tomó a bien detenerse a escuchar la palabra de Dios, siempre le digo, la palabra de Dios está para todo aquel que la quiere recibir, que la quiere escuchar y el que la quiere poner en práctica. Y usted, amigo, si todavía no se ha dado ese privilegio de recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, ahora, amado, es el momento que usted puede hacer la oración de fe. Recuerde, la oración de fe no es la que lo va a salvar, sino la fe con la que usted haga dicha oración. Oremos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Amado amigo que tomó a bien hacer esta oración de fe, recuerde, si usted todavía no tiene esta preciosa edición de la Biblia, le invito a que vea en su móvil y busque en la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que nos dice que si confesares que tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si usted, amigo, hizo la oración de fe, ahora ha venido a formar parte a la familia de Dios, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amados. Espero, confío en el amor de nuestro Señor Jesús, que usted medite y reflexione en la palabra de Dios que ahora Él nos ha traído. También le hago la invitación que si ha sido de bendición esta palabra, que la comparta, que la guarde, para que más tarde u otro día usted la pueda escuchar con calma. También que deje un comentario, amado amigo, si usted ha hecho la oración de fe, para llevarlo siempre en oración. También les invito a que le den al corazoncito y que le den al más para que me puedan seguir. Amados hermanos, esto no se trata de negocios, se trata de ser portavoces de la palabra de Dios. También les invito que me sigan a mi canal de YouTube como Evelyn Valdivieso, también dándole manita arriba, también dejando un comentario de bendición y sobre todo compartiéndolo para ser portavoces de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos.